La primera vez que oí la señal de socorro, estaba a medio terminar una botella de ron barato, intentando no pensar en casa. El espacio tiene una forma de hacer que un hombre olvide por qué dejó la tierra. Pero de vez en cuando, el silencio se vuelve demasiado ruidoso y empiezas a recordar rostros que nunca volverás a ver. Esa noche, el silencio fue destrozado por un lamento desesperado y agudo que llegó a través de los comunicadores. Una señal de SOS como ninguna que hubiera oído antes. No era humana. La voz, si es que se le podía llamar así, era pura estática y temblores. Cada palabra se rompía bajo el peso del pánico. Por favor, quien sea. Nos están matando. Se llevarán a los últimos de nosotros esta noche. Por favor. Las coordenadas parpadearon junto al mensaje. Un sector tan lejos de la Tierra que bien podría haber estado en otro universo. Casi lo ignoré. No era mi problema, no era mi lucha. Pero entonces el alto mando se enteró y, de repente, la Steel Ripe y su tripulación apuntaban directamente hacia esa señal. Las órdenes fueron breves y tajantes: investigar, contener, eliminar amenaza. La cosa es que no éramos una flota de rescate. La Steel Ripe era un buque de guerra de Outworlder, y nuestra forma de contención solía significar convertir en un páramo de cristal lo que quedaba de un problema. Esa es la reputación que los soldados de la Tierra se habían ganado durante siglos. Cuando llegábamos, no era para hablar. La tripulación guardó silencio durante el viaje a las coordenadas. Incluso los reclutas más nuevos mantuvieron la boca cerrada. Ni bromas, ni partidas de cartas. Todos habíamos leído las comunicaciones interceptadas de sistemas cercanos. Algo sobre enjambres colmena que dejaban los planetas pelados en cuestión de días, sin dejar más que cáscaras vacías. Los alienígenas que pedían ayuda se suponía que eran una raza pacífica y delicada. Del tipo que no duraría ni 10 minutos en una pelea a puñetazos, y mucho menos contra una plaga devoradora de galaxias. Salimos de velocidad superlumínica y encontramos su mundo en llamas. He visto zonas de guerra antes, pero esto era diferente. Ciudades que parecían lápidas de cristal, cielos ahogados en ceniza negra y siluetas demasiado rápidas para seguirlas, moviéndose justo más allá de la línea de los árboles. Los propios alienígenas estaban acurrucados entre los escombros, delgados como sombras, con los ojos tan abiertos que parecían a punto de estallar. Su líder, o quizás solo el que tuvo el valor de hablar, se adelantó tambaleándose. Su piel era pálida y casi translúcida, como si no hubiera visto la luz del sol en décadas. Vinieron, susurró, con la voz quebrada. Pensamos que nadie vendría. No dije nada. No le dije que, si hubiera sido por mí, no lo habríamos hecho. No le dije que la Tierra no hacía obras de caridad. Estábamos aquí porque el alto mando había decidido que esta plaga no podía extenderse más. Y a veces, eso significaba jugar al héroe para gente que nunca entendería el coste. Establecimos un perímetro, y fue entonces cuando golpeó la primera oleada. No llegaron como un ejército. Llegaron como una inundación. Cientos de ellos. Todo dientes, garras y una piel como armadura, moviéndose con una velocidad que me revolvió el estómago. Los civiles alienígenas gritaron y se dispersaron, pero nosotros no nos movimos ni un centímetro. Teníamos cañones de riel, repetidores térmicos y hombres que habían luchado en lugares tan hostiles que harían que esta selva en llamas pareciera un día de campo. «¡Ilumínenlos!», grité, y el aire se convirtió en un muro de calor y truenos. Las criaturas explotaban bajo la andanada, rociando el suelo con icor negro. Pero por cada una que caía, 3 más ocupaban su lugar. El olor era la peor parte. Quitina quemada y carne podrida, tan denso que se te pegaba en la garganta. Uno de los alienígenas más pequeños, un niño quizás, se aferró a mi pierna aterrorizado. No me lo quité de encima. No podía. No mientras el enjambre se acercaba. Lo empujé hacia uno de los médicos y me adentré más en la lucha, con el cañón de riel pateando contra mi hombro hasta que me ardieron los brazos. Esto no era una batalla. Era un exterminio. Y en el fondo, sabía que era exactamente por eso que el mando nos había enviado. El enjambre se rompió después de 47 minutos. No porque estuvieran vencidos, sino porque estaban muertos.
La selva quedó en silencio, excepto por el siseo de las armas enfriándose y la respiración entrecortada de los supervivientes. El líder alienígena se acercó de nuevo, con la voz temblorosa. Nos han salvado. No lo corregí. No le dije que esta era solo la primera noche. Y que el verdadero problema no era el enjambre. Éramos nosotros. Porque una vez que los de Outworlders llegan, el problema siempre termina de forma permanente. La segunda noche fue peor, pero no por el enjambre. El enjambre había desaparecido, quemado, volado en pedazos, reducido a nada. Lo que la hizo peor fue el silencio que vino después. La ciudad alienígena, si es que todavía se podía llamar así, era solo un esqueleto de torres de cristal. Sus bordes se habían derretido por el calor de nuestras armas. Habíamos limpiado la infestación, pero la tierra todavía apestaba a podredumbre y a hueso calcinado. Los alienígenas pensaban que habían sido salvados. Se podía ver en sus ojos, abiertos, casi adoradores, cada vez que nos miraban. No lo entendían. La gente nunca lo entiende. No hasta que ven cómo es la ayuda cuando viene de la tierra. Empezamos a asegurar el perímetro al segundo día. Eso significaba empujar a la población superviviente a un campamento central y cerrarlo con barricadas, puestos de guardia y patrullas armadas. Su líder, delgado, tembloroso, demasiado educado para discutir, intentó preguntar por qué. Le dije la verdad. Ustedes pidieron ayuda. Ahora su mundo está en cuarentena hasta que sepamos que la amenaza ha desaparecido para siempre. Nadie sale. No le gustó. A ninguno de ellos. Pero no tenían ni la fuerza ni las armas para detenernos. A partir de ese momento, su tono cambió. Ya no nos daban las gracias. Nos observaban, susurrando en su extraño y musical lenguaje cuando creían que no podíamos oírlos. Incluso los niños mantenían la distancia, excepto aquel pequeño de la primera noche. Se quedaba merodeando por los bordes del campamento, mirándome como si intentara descifrar si yo era un salvador o un monstruo. No tenía una respuesta para él. Al tercer día, el mando envió la siguiente tanda de órdenes. Purgar sectores circundantes. Que nada abandone la atmósfera. Quemar y barrer. Fue entonces cuando vi el cambio en mi tripulación. Para ellos, esto no era una guerra. Era una limpieza. Cargaban bidones de combustible e incendiarios en las naves de desembarco como si estuvieran haciendo la maleta para un viaje de fin de semana. Sin dudar, sin pensárselo dos veces. Algunos de estos hombres habían sido infantería de Outworlder desde antes de poder beber legalmente. Habían visto lo que pasa cuando una plaga escapa a la contención. En sus mentes, no estábamos destruyendo un planeta. Estábamos salvando la galaxia. Los alienígenas no lo veían así. Cuando el primer bosque ardió en llamas, su líder vino a verme de nuevo. Temblaba más fuerte esta vez, pero ahora había ira en su temblor, no miedo. No pueden destruirlo todo. Podemos reconstruir. Lo miré a los ojos y le dije algo que había aprendido hace mucho tiempo. Reconstruir es su problema. Asegurarme de que no quede nada que reconstruir, ese es el mío. La expresión de su rostro me dijo que por fin había entendido el error que habían cometido. No habían pedido un rescate. Habían llamado a los de Outworlders. Y una vez que llegamos, no nos detenemos a medias. Para el final de la semana, los nidos del enjambre habían desaparecido, sus cadáveres reducidos a cenizas. Pero también lo estaban las ciudades circundantes, las tierras de cultivo y los ríos, ahogados con los vertidos de combustible. No dejamos zonas intactas porque las zonas intactas se convierten en problemas. Una noche, mientras hacía la ronda, encontré de nuevo al niño alienígena. Estaba sentado fuera de las barricadas, mirando el humo en el horizonte. Me senté a su lado. No me miró cuando habló. Lo matan todo, dijo en voz baja. No era una pregunta. Todo lo que es peligroso, repliqué. Entonces se giró hacia mí, con los ojos brillantes a la luz del fuego. Nosotros vivíamos aquí. ¿Eso también era peligroso? No le respondí. Porque en mi línea de trabajo, a veces lo era. La primera vez que oí a uno de ellos llorar por la noche, lo ignoré. Era un sonido débil, transportado por el viento,
demasiado lejos de la barricada como para que importara. Aquí fuera, aprendías rápido a no perseguir cada sonido. O no era nada, o era algo que no querías encontrar. Pero a la tercera noche consecutiva, el mismo sonido, bajo, quebrado, arrastrándose en la oscuridad como si estuviera sangrando, se me había metido bajo la piel. Agarré mi rifle, encendí la linterna del casco y recorrí el perímetro. El aire estaba húmedo por el hedor de las zonas quemadas, y el suelo crujía bajo mis botas donde la ceniza se había asentado como nieve negra. A 200 metros del campamento, la encontré. Una hembra, o eso creí, acurrucada contra los restos de una estructura derrumbada, con los brazos apretados alrededor de sí misma, su piel de un azul pálido que se había vuelto casi gris. No se movió cuando la luz la alcanzó. Ni siquiera se inmutó cuando mi sombra cayó sobre ella. Me agaché. Se supone que debes estar dentro de la barricada. Levantó los ojos, vidriosos y húmedos. Dentro es una prisión. No discutí. No se equivocaba. Miró más allá de mí, hacia el resplandor anaranjado donde ardía lo último de los bosques. Lo queman todo. Pronto no quedará nada. Su voz se quebró, no por miedo, sino por algo más pesado. Resignación. Había visto esa mirada antes en mundos donde la lucha había terminado mucho antes de que llegáramos. Lugares donde nuestra llegada era solo el último clavo en el ataúd. Cuando me levanté, no me detuvo. Simplemente volvió a bajar la cabeza, pequeña y silenciosa bajo la sombra de nuestro buque de guerra en órbita. Las órdenes seguían llegando y no cambiaban. Barrimos cada distrito restante con el mismo patrón. Quemar, barrer, no dejar nada en pie que pudiera ocultar un solo huevo o una sola larva. El enjambre había sido implacable, pero al menos había dejado partes de las ciudades intactas. Nosotros no. Y fue entonces cuando los supervivientes empezaron a contraatacar. No fue mucho al principio. Alguien que se negaba a abandonar un edificio antes de que fuera incendiado. Unos cuantos gritos desde detrás de las barricadas. Una piedra lanzada que rebotó inútilmente en la armadura de un soldado. Pero en cuestión de días, la cosa escaló. Cajas de suministros saboteadas. Interferencias en las comunicaciones. Un centinela encontrado con la garganta cortada fuera del sector 12. El mando lo llamó resistencia. Yo lo llamé inevitabilidad. Le quitas a alguien su hogar, quema su comida, lo encierras en una jaula, y al final va a responder. Doblamos las patrullas. Los civiles eran registrados a diario. Cualquiera que fuera atrapado fuera del campamento sin autorización era detenido, o abatido si corría. La tripulación se adaptó rápido. Los de Outworlders no creían en las medias tintas. Una tarde, mientras supervisaba una entrega de suministros, el líder alienígena se acercó de nuevo. Su andar había cambiado, más lento, más pesado, como si el peso de lo que estaba sucediendo lo estuviera aplastando hueso a hueso. Su piel, una vez brillante, se había apagado a un gris enfermizo. Han matado a más de los nuestros que el enjambre, dijo sin preámbulos. No es verdad, le dije secamente. El enjambre aniquiló a la mayor parte de su población antes de que llegáramos. Pero ustedes terminaron el trabajo. No lo negué. Nos aseguramos de que no vuelva a ocurrir. Se acercó más, con la voz baja. Ustedes son el peligro ahora. Eso me dolió, no porque no fuera verdad, sino porque era exactamente lo que había estado pensando desde la primera noche. Podría haber discutido, podría haberle dicho que habíamos salvado más vidas de las que habíamos quitado, pero estaría mintiendo y él lo sabría. En su lugar, le dije lo único que podía decir sin atragantarme. Ustedes enviaron la señal. Así es como es la ayuda de la Tierra. Me miró durante un largo rato, como si intentara grabar mi rostro en su memoria. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso al campamento sin decir una palabra más. Para la segunda semana, el campamento se estaba dividiendo en dos grupos. Los primeros eran los que todavía se aferraban a la idea de que estábamos allí para protegerlos. Se mantenían en silencio, obedecían órdenes, intentaban no hacer contacto visual. Los segundos eran los que habían dejado de fingir. Podías verlo en sus ojos cuando nos miraban. La ira reemplazando al miedo,
el odio reemplazando a la gratitud. Seguía encontrando a ese niño de la primera noche en lugares donde no debía estar. Junto a las puertas, cerca de las tiendas de suministros, viendo despegar las naves de desembarco. Una noche lo encontré agazapado cerca de una pila de bidones de combustible. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Se sobresaltó, pero no corrió. Se irán pronto, ¿verdad? Después de quemarlo todo. No hasta que el mando lo diga. Apretó la mandíbula y sus pequeñas manos se cerraron en puños. Entonces espero que lo digan pronto, antes de que no quede nada. Debería haberlo enviado de vuelta al campamento bajo vigilancia, pero en lugar de eso, simplemente me alejé. Quizás una parte de mí quería que se aferrara a esa ira. Quizás pensé que la necesitaría. El primer enfrentamiento real llegó 3 noches después. Una patrulla no se reportó. Para cuando los encontramos, 2 soldados estaban muertos. Gargantas cortadas, su equipo robado. Las huellas conducían a las ruinas más allá de la barricada. Pisadas ligeras y rápidas que solo podían pertenecer a los locales. La respuesta del mando fue inmediata y brutal. A la mañana siguiente, sacamos a 20 civiles del campamento al azar. Sin acusaciones, sin juicios. El mensaje era simple. Daña a un de tu order y tu gente paga el precio. No estaba orgulloso de ello, pero tampoco lo detuve, porque sabía lo que vendría después si no aplastábamos la resistencia ahora. Largos y agotadores meses de sangre en ambos bandos. Ya lo habíamos vivido antes. Esa noche, los llantos comenzaron de nuevo, más fuertes esta vez. No una voz, sino docenas, llevadas a través de la ciudad calcinada como si el propio viento estuviera de luto. Algo cambió en mí después de eso. Había pasado años diciéndome a mí mismo que éramos la última línea de defensa de la galaxia, el mal necesario que mantenía al resto del mundo civilizado a salvo de amenazas que no podían manejar. Pero al ver esos 20 cuerpos reducidos a cenizas en el mismo fuego que habíamos encendido para el enjambre, empecé a preguntarme si había alguna diferencia real entre las cosas contra las que luchábamos y la forma en que luchábamos. Cuando miraba a mi tripulación, ya no veía protectores. Veía depredadores, bien entrenados, disciplinados, letales, pero depredadores al fin y al cabo. Y los alienígenas también lo veían. Las siguientes órdenes cayeron como un martillo. Purga total de todas las zonas no despejadas. Reubicación de civiles al punto de extracción principal. Traducción. Júntenlos a todos en un solo lugar. Quemen todo lo demás. El líder vino a verme de nuevo esa noche. Su voz era tranquila, casi demasiado tranquila, como la de un hombre que ya ha enterrado su esperanza. Cuando se vayan, dijo, no quedará nada para nosotros. ¿Sobrevivirán?, le dije. Negó con la cabeza. Sobrevivir no es vivir. Se llevan nuestro mundo. Se llevan nuestra comida. Se llevan nuestro cielo. Dicen que nos salvan, pero solo se aseguran de que no seamos una amenaza para ustedes. No se equivocaba, y ambos lo sabíamos. La purga comenzó al amanecer. Las naves de desembarco rugieron sobre nuestras cabezas, desatando tormentas de fuego sobre los distritos exteriores. Todo lo que podía arder, ardió. Lo que no, lo volamos hasta convertirlo en escombros. El sonido era ensordecedor. Explosiones que retumbaban como truenos, edificios derrumbándose con gritos enterrados en el polvo. Desde la cresta sobre el campamento principal, observé cómo el cielo se oscurecía con el humo hasta que se tragó el sol. El niño estaba de pie a mi lado otra vez, en silencio esta vez. Su rostro estaba iluminado por el resplandor del horizonte en llamas, sus ojos vacíos. ¿Crees que somos monstruos?, dije sin mirarlo. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era plana. Creo que son peores. Esa noche, mientras caminaba por el perímetro, me di cuenta de algo que había estado tratando de no enfrentar desde el día en que llegamos. No solo habíamos acabado con el enjambre, habíamos acabado con su mundo. Y cuando el mando finalmente nos sacara, no quedaría nada aquí que valiera la pena salvar. Pero quizás de eso se trataba. La resistencia dejó de esconderse en la 4ª semana. Hasta entonces, habían sido sombras. Susurros en las ruinas, manos rápidas en la oscuridad,
la garganta cortada ocasional o una caja de raciones desaparecida. Ahora empezaron a atacar a la luz del día. Comenzó con un convoy de suministros, 4 transportes blindados, 30 hombres cubriendo la ruta entre el punto de desembarco y nuestro campamento principal. Debería haber sido rutinario, pero a mitad de camino, el transporte de cabeza estalló en una columna de fuego tan brillante que iluminó el cielo. La explosión lo partió por la mitad, volcando el segundo vehículo de costado. La carretera se desintegró en un caos de gritos, disparos y el sonido del metal chirriando al desgarrarse. Yo estaba en un puesto de vigilancia a 2 kilómetros de distancia cuando ocurrió. Mis comunicadores se encendieron con llamadas de pánico, pero para cuando llegué, todo había terminado. 10 muertos. 6 más heridos lo suficientemente graves como para necesitar evacuación al Aripe. Los atacantes, fantasmas en las ruinas, ya se habían ido. La peor parte, los explosivos eran nuestros. Eso significaba una de dos cosas. Los habían recuperado de una zona de explosión o alguien dentro del campamento les estaba entregando las herramientas para matarnos. El mando no dudó. El toque de queda pasó de ser al anochecer a un confinamiento total. Nadie entraba ni salía sin escolta. Sin excepciones. Doblamos la guardia en las barricadas y cada civil era registrado 2 veces al día. Aún así, los ataques continuaron. Depósitos de combustible, relés de comunicaciones. Incluso uno de nuestros purificadores de agua fue saboteado, obligándonos a drenar preciosas reservas de los almacenes del Aripe. Cada vez que algo explotaba, los susurros entre la tripulación se volvían más oscuros. A nadie le gustaba ser cazado, y los de Outworlders no perdonan ese tipo de insulto. Ya habíamos quemado sus ciudades, ya habíamos tomado sus tierras. Ahora estábamos decidiendo si acabar también con el resto de ellos. El líder alienígena no vino a verme esta vez. No tuvo que hacerlo. Fui yo a buscarlo. Lo encontré en el centro del campamento, rodeado de su gente. Estaban más delgados ahora, más hundidos, sus extraños ojos vidriosos apagados por semanas de humo y hambre. «Tienen combatientes ahí fuera», le dije en voz baja. «¿Sabes quiénes son?» Me sostuvo la mirada sin parpadear. «Luchan por lo que queda. Van a conseguir que los maten a todos». «Ya lo hicieron», dijo simplemente. No había nada en su tono, ni odio, ni miedo, solo una simple verdad que había aceptado. Y quizás esa era la diferencia entre nosotros. Yo todavía no había decidido si estaba luchando por vivir o solo por seguir matando. Esa noche, llegó una tormenta, empapando el suelo ahogado en cenizas con una lluvia negra. Los relámpagos iluminaban los restos esqueléticos de la ciudad. Por un momento, pareció viva de nuevo. Torres brillando en destellos, calles relucientes y húmedas, casi hermoso si olvidabas que era un cementerio. Era la noche perfecta para una incursión. Estaba a mitad de mi ronda cuando la energía de la barricada sur se cortó. La voz del guardia se quebró por los comunicadores antes de cortarse con un estallido de estática. Corrí hacia la puerta, con las botas chapoteando en charcos negros. Cuando llegué, lo primero que vi fue el cuerpo, uno de los nuestros, con la garganta abierta, la armadura resbaladiza por la lluvia y la sangre. Lo segundo que vi fue el agujero donde solía estar la barricada. Entraron rápido, 20, quizás 30 de ellos, moviéndose como si hubieran ensayado para esto. La primera oleada golpeó con fuerza, cuchillos brillando en la lluvia, arrebatando armas a los caídos. Mi rifle ladró en ráfagas cortas y controladas, abatiendo a los 3 más cercanos. Pero no se detuvieron. La lucha se convirtió en una pelea en segundos. Acero contra acero, botas y puños, el golpe húmedo de los cuerpos cayendo al barro. Uno de ellos se abalanzó desde mi costado, y le rompí la mandíbula con la culata de mi rifle con la fuerza suficiente para sentir el hueso romperse a través de la madera. Otro vino por detrás, con una hoja captando la luz, pero le agarré la muñeca, la torcí y le clavé su propio cuchillo en la garganta. Para cuando llegaron los refuerzos, el suelo era un lodazal de barro, sangre y cuerpos. La mitad de los atacantes estaban muertos, el resto se dispersó por las ruinas mientras nuestros artilleros los destrozaban. El hueco en la barricada fue reparado por la mañana.
El recuerdo de esa noche no. La paciencia del mando se rompió. La siguiente serie de órdenes no era sobre defensa. Era un castigo. Los presuntos insurgentes deben ser ejecutados de inmediato. El daño colateral es aceptable. Todos sabíamos lo que eso significaba. Y por primera vez, dudé. Había seguido órdenes toda mi carrera. Había llevado a cabo purgas, aniquilado plagas, arrasado ciudades para salvar al resto de la galaxia de lo que se arrastraba dentro de ellas. Pero esto no era el enjambre. Esto no era una amenaza biológica imparable. Era gente. Gente enfadada, desesperada y terca. Sí, pero gente al fin y al cabo. Y aún así, di la orden. Las ejecuciones comenzaron en la 5ª semana. No lo hicieron rápido. Los prisioneros fueron alineados fuera de la barricada, arrodillados en el barro mientras todo el campamento era obligado a mirar. El líder alienígena estaba al frente de su gente, con los ojos fijos en los míos. Sin suplicar, sin rogar, solo observando como si quisiera ver si quedaba alguna parte de mí bajo la armadura. La primera descarga resonó en el aire húmedo y 5 cuerpos cayeron al barro. Un niño lloró en algún lugar de la multitud, y pensé en el pequeño que siempre me encontraba en las patrullas. No lo busqué. No podía. La siguiente descarga llegó, y la siguiente. 13 muertos antes de que las armas se enfriaran. Esa noche no dormí. Me senté junto a la barricada, mirando la oscuridad más allá de las ruinas, esperando algo. Culpa, ira, cualquier cosa que me golpeara lo suficientemente fuerte como para hacerme parar. No llegó. La represalia llegó más rápido de lo que esperaba. 2 días después, un incendio arrasó nuestro depósito de municiones. La explosión destrozó la mitad del campamento, matando a 12 soldados y aplastando 3 tiendas de suministros. Cuando revisamos las grabaciones de seguridad, sentí que se me revolvía el estómago. Era el niño. Constitución pequeña, movimientos rápidos, deslizándose entre los guardias como humo, colocando las cargas, alejándose sin mirar atrás. Había visto esa misma cara mirándome a la luz del fuego semanas atrás, preguntando si lo matábamos todo. Ahora tenía mi respuesta. Lo encontré antes que nadie. Estaba agachado al borde del campamento, con las manos todavía ennegrecidas por la explosión. Cuando me vio, no corrió. Simplemente se enderezó, delgado y desafiante, a la sombra de mi rifle. ¿Crees que tengo miedo de morir?, preguntó. No respondí, no porque no tuviera una respuesta, sino porque no importaría. Quemaron nuestro mundo, dijo. Ahora yo quemo el suyo. Este no es mi mundo, le dije en voz baja. Entrecerró los ojos, pero pude ver un destello de confusión en ellos. Antes de que pudiera hablar, llegaron los otros soldados, con las armas listas. Las órdenes son claras, dijo uno de ellos. Asentí, pero no se lo entregué. Todavía no. Les hice un gesto para que retrocedieran y llevé al niño yo mismo a la barricada sur. Cuando nos detuvimos, me miró. ¿Me vas a disparar?, negué con la cabeza. Hoy no. Frunció el ceño como si no lo entendiera. Entonces abrí la puerta. Vete, dije. Por un momento, no se movió. Luego se deslizó entre las ruinas, tragado por la lluvia y el humo. Sabía que probablemente lo volvería a ver, y la próxima vez estaría apuntando a mi garganta. La resistencia no disminuyó después de eso. Se volvió más audaz, más organizada. Los ataques se convirtieron en golpes coordinados en lugar de embestidas desesperadas. Estaban aprendiendo, adaptándose, convirtiendo las ruinas en un arma contra nosotros. La tripulación quería escalar de nuevo, convertir el campamento en un campo de exterminio y no dejar supervivientes. El mando estaba escuchando. Y me di cuenta de algo que no me había permitido admitir hasta entonces. El enjambre había sido la parte fácil. El verdadero problema éramos nosotros. La rebelión dejó de ser susurros y sombras. En la 6ª semana, se convirtió en guerra. Comenzó con un ataque a nuestro puesto de avanzada del este. 20 soldados estacionados allí, fortificados en un prefabricado reforzado con suficiente potencia de fuego para contener un ataque del enjambre durante días. La resistencia lo tomó en menos de una hora.
Ni siquiera recibimos una llamada de socorro, solo estática y luego silencio. Cuando llegamos, el lugar estaba destrozado. Las paredes estaban llenas de agujeros de explosiones, el interior carbonizado por los explosivos. Todos los soldados estaban muertos. Algunos a tiros, otros quemados, otros despedazados. Los cuerpos habían sido dejados a la vista, no escondidos. Un mensaje. Nadie lo dijo en voz alta, pero yo sabía lo que eso significaba. Habían dejado de temernos. El mando no esperó los informes de la autopsia. Las órdenes llegaron con una voz plana e inquebrantable. Todos los civiles restantes deben ser reubicados en el punto de extracción. Los combatientes de la resistencia deben ser eliminados en el acto. Sin excepciones. Sin piedad. Lo llamaron reubicación. Pero todos sabíamos la verdad. Juntar a todos en un solo lugar donde pudiéramos vigilarlos, matarlos de hambre, quebrarlos y terminar la purga sin distracciones. Nos preparamos para la operación antes del amanecer. Naves de desembarco cargadas de soldados y armas pesadas rugieron en el cielo. El trabajo de mi unidad era simple: barrer los sectores del sur, conducir a cualquiera que encontráramos hacia el campamento principal y matar a cualquiera que no se moviera lo suficientemente rápido. Debería haber sido rutinario. No lo fue. La primera casa que despejamos estaba vacía, excepto por el olor. Humo, aceite y algo dulce pudriéndose con el calor. La segunda tenía 2 civiles dentro, acurrucados bajo una viga derrumbada. No lucharon. No suplicaron. Simplemente nos miraron mientras los poníamos de pie y los empujábamos hacia la calle. Llegamos a la mitad de la manzana antes de que nos golpeara la emboscada. El primer disparo derribó al hombre a mi lado, el casco se rajó como el cristal, su cabeza desapareció antes de que su cuerpo tocara el suelo. Entonces la calle se iluminó con una lluvia de fuego. Los disparos venían de los tejados, de los callejones, incluso de agujeros abiertos en las paredes. El aire se convirtió en una tormenta de polvo y metralla. Nos tiramos al suelo, devolviendo el fuego en ráfagas cortas y feroces. Vi a un combatiente caer de un tejado, rodando hasta el suelo con la mitad del pecho destrozado. Otro saltó desde una puerta, gritando algo en su idioma antes de que mi rifle lo derribara a medio paso. Pero por cada uno que matábamos, 2 más ocupaban su lugar. Estaban coordinados ahora, rápidos, disciplinados y usando el terreno mejor de lo que nosotros podríamos. Nos retiramos, arrastrando a los civiles con nosotros. Pero la resistencia presionaba con fuerza. Lancé una granada a un callejón donde parpadeó un movimiento. La explosión sacudió el suelo y nos hizo llover trozos de piedra. Para cuando salimos a campo abierto, 4 soldados más estaban muertos. Los civiles que habíamos estado arrastrando habían desaparecido, ya sea huyendo o capturados. No sabía cuál. Nos reagrupamos con el resto de la unidad. Los comunicadores eran un caos. Informes de emboscadas similares por todo el sector. Combatientes apareciendo como fantasmas, atacando, desapareciendo, dejándonos sangrando en las calles. Esto no es un ataque relámpago, murmuró uno de mis hombres mientras nos cubríamos. Nos están cazando. Tenía razón. Y no solo iban a por soldados. Estaban atacando rutas de suministro, depósitos de combustible, estaciones médicas, cualquier cosa que mantuviera en movimiento la maquinaria de guerra del Aripe. Esa noche, el mando ordenó un confinamiento total y que todos los escuadrones disponibles se prepararan para un barrido de las ruinas al amanecer. Pero antes de que pudiéramos empezar, la rebelión vino a nosotros. Ocurrió justo antes del alba. El campamento estaba en silencio, excepto por el zumbido de los generadores de la barricada y el suave siseo de la lluvia sobre el metal. Estaba haciendo mi ronda cuando lo oí. Un zumbido bajo y constante en la distancia. Naves de desembarco. No eran nuestras. Entonces, la primera explosión destrozó la puerta norte. La metralla rasgó el aire, cortando armaduras y carne por igual. La onda expansiva me tiró al suelo, con los oídos zumbando tan fuerte que no podía oír mi propia respiración. Cuando me levanté tambaleándome, la noche estaba viva con fogonazos y fuego. Habían venido con toda su fuerza esta vez,
cientos de ellos empujando a través de la brecha en una marea de cuerpos y disparos. Ya no eran incursores dispersos. Esto era un asalto coordinado, y su objetivo era expulsarnos para siempre. Tomé posición detrás de una barricada de sacos de arena, disparando a la oleada hasta que mi rifle se sobrecalentó. Pasaban por encima de los cuerpos de sus propios muertos, gritando gritos de guerra que hicieron temblar incluso a los veteranos en mi línea. Uno de ellos saltó la barricada justo delante de mí, con una hoja brillando en la penumbra. Le agarré la muñeca, le estrellé mi casco en la cara y le clavé un cuchillo en el vientre. Se desplomó, pero 3 más venían justo detrás. El aire estaba espeso por el humo y el olor a carne quemada. Mis comunicadores eran un rugido constante de órdenes, gritos y estática. En algún lugar a mi izquierda, una granada explotó, rociando la barricada con pedazos de lo que solían ser 2 hombres. Resistimos durante 40 minutos antes de que se abriera la segunda brecha, esta vez desde el oeste. Habían dividido sus fuerzas, obligándonos a extendernos. Para cuando los refuerzos cerraron la brecha occidental, la mitad del campamento estaba ardiendo. Las tiendas médicas habían desaparecido. También uno de los depósitos de municiones. Y lo que es peor, habían entrado en el patio de suministros y se habían llevado cajas de explosivos. La voz del mando llegó por los comunicadores, tranquila pero fría. Prioridad 1, asegurar la ripe. Si abren una brecha en la zona de aterrizaje, retírense. Había estado en una docena de campos de batalla, pero nunca había oído al mando ni siquiera sugerir una retirada. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo mal que estaba la situación. Contraatacamos con fuerza, empujando a los combatientes hacia las ruinas, pero no fue una victoria. No realmente. El campamento estaba en ruinas, y habíamos perdido casi 1/3 de nuestras fuerzas en una sola noche. Cuando el humo se disipó, recorrí la línea, revisando a los heridos. Fue entonces cuando lo vi. El niño. Estaba tirado entre los cuerpos fuera de la puerta norte. La sangre resbalaba por su cara, los ojos entreabiertos. Por un segundo, pensé que estaba muerto. Entonces su mirada se clavó en la mía. No pueden matarnos a todos, graznó. No respondí. Simplemente pasé por encima de él y seguí caminando. Porque se equivocaba. Podíamos. Y si esto seguía así, lo haríamos. Esa noche, el mando se reunió con los oficiales restantes. El plan era simple y brutal. Terminar con esto en 72 horas. Usen todo lo que necesiten. No debe haber supervivientes en las zonas de resistencia activa. Era el tipo de orden para la que los de Outworlders estaban hechos. Y yo sabía, en el fondo, que el planeta no lo sobreviviría. El enjambre había sido una plaga. Nosotros habíamos sido la cura. Pero las curas pueden ser veneno si se administra demasiada dosis. Y para cuando termináramos, nada aquí volvería a crecer. Ni las ciudades, ni la gente, ni siquiera la tierra. La voz del mando por los comunicadores era firme, casi demasiado tranquila. 72 horas, todos los sectores, sin supervivientes en las zonas de resistencia. No era una orden. Era una sentencia, y todos en esa sala lo sabían. La doctrina de la purga era simple. Dividir la ciudad en cuadrículas, barrer cada una desde fuera hacia adentro y no dejar nada en pie. Fuego, explosivos, gas, lo que fuera que redujera un objetivo a hueso y polvo más rápido. El enjambre no había sobrevivido a este método. Tampoco lo haría la gente que nos había llamado. No hablé durante la sesión informativa. Ninguno de nosotros lo hizo. Órdenes como esta no dejaban lugar a debate. Si tenías dudas, te las tragabas. Si no, bueno, eso significaba que llevabas haciendo esto el tiempo suficiente como para haber dejado de tenerlas. Comenzamos antes del amanecer. La Steel Ripe colgaba en el cielo como un dios silencioso, su sombra extendiéndose sobre las ruinas. Las naves de desembarco chillaban sobre la ciudad, derramando soldados en las calles. La primera oleada golpeó los distritos del este. Artillería e incendiarios machacaron los antiguos mercados hasta que no fueron más que láminas de fuego y acero retorcido. Mi unidad se adentró en el sector sur,
donde la lucha había sido más intensa en los últimos días. Los francotiradores de la resistencia tenían la costumbre de hostigar a nuestras patrullas desde los pisos superiores de las torres abandonadas, así que no nos molestamos en intentar despejarlas habitación por habitación. Simplemente derribamos las torres. Las explosiones eran ensordecedoras. Hormigón y cristal caían como lluvia, tragándose callejones enteros. En algún lugar bajo los escombros, había cuerpos, combatientes, quizás civiles. A estas alturas, no importaba cuáles. A mediodía, el aire era una neblina asfixiante de humo y polvo. Cada calle apestaba a combustible quemado y carne cocida. La pantalla de mi visor era inútil en la neblina, así que nos movimos despacio, revisando cada esquina, cada sombra. Encontramos focos de resistencia, pequeños grupos que se habían quedado atrás para luchar en lugar de huir más adentro de la ciudad. Algunos cayeron disparando, otros se abalanzaron sobre nosotros con cuchillos o explosivos improvisados. Un hombre vino hacia nosotros con nada más que un tubo de metal, gritando hasta el momento en que una ráfaga de mi rifle lo partió por la mitad. No tomamos prisioneros. Ya no. Alrededor de la segunda hora, llegamos a una escuela. Las ventanas estaban destrozadas, las paredes chamuscadas por tiroteos anteriores, pero la estructura seguía en pie. Mi hombre de punta señaló movimiento en el interior. Entramos. La primera sala que despejamos tenía pupitres esparcidos como huesos, papeles y libros empapados por el agua de lluvia de un agujero en el techo. En la segunda sala, los encontramos. 13 civiles, la mayoría demasiado jóvenes para ser combatientes. El mayor, quizás de 17 años, dio un paso adelante con las manos en alto. Había algo duro en sus ojos. No están aquí, dijo en un humano chapurreado. Los combatientes se fueron. Quizás era verdad. Quizás no. A estas alturas, no importaba. Las reglas del mando para las zonas de resistencia no dejaban espacio para la negociación. Mis hombres esperaban la orden. Dudé solo un segundo, pero un segundo fue demasiado. El chico de 17 años lo vio. Bajó las manos, sus ojos se desviaron hacia la puerta. Yo sabía lo que eso significaba. ¡Al suelo!, grité, y mis hombres abrieron fuego. Los ecos retumbaron por el edificio mucho después de que el último cuerpo cayera al suelo. Quemamos la escuela después de irnos, no porque fuera tácticamente necesario, sino porque no queríamos volver mañana y encontrar a alguien más escondido en ella. Así es como trabajaban los de Outworlders. Eliminar la amenaza, y luego eliminar el terreno sobre el que se asienta. Esa noche, nos reagrupamos con las otras unidades. La ciudad ya estaba medio desaparecida, con incendios todavía activos en todas direcciones. La actividad de la resistencia había disminuido drásticamente, pero no había desaparecido. Francotiradores todavía disparaban desde el lejano oeste, y corrían rumores de combatientes reagrupándose en los túneles de tránsito subterráneos. La respuesta del mando fue predecible. Derrumben los túneles. Llenamos las entradas con explosivos y las derribamos una por una. Podía sentir el suelo temblar a varias manzanas de distancia cuando caían. Oír el profundo y hueco estruendo de la piedra y el acero aplastando lo que hubiera dentro. No fui a ver si alguien logró salir. El segundo día de la purga fue peor. Avanzamos hacia el distrito central, el último bastión real antes del oeste. Era más denso aquí, las calles más estrechas, los edificios más altos y juntos, perfecto para una emboscada, y lo aprovecharon al máximo. El primer cohete alcanzó nuestro vehículo de cabeza, partiendo el transporte por la mitad y cubriendo la calle con escombros ardientes. Combatientes salieron de los callejones laterales, disparando desde todos los ángulos. Mi unidad se cubrió y devolvió el fuego, pero nos superaban en número 3-1. Luchaban como si supieran que era el final. Sin retirada, sin retroceso, solo oleada tras oleada, tratando de arrastrarnos a tantos como pudieran. Uno de ellos corrió hacia mi posición, con una granada en ambas manos. Lo derribé con 3 disparos en el pecho, pero la granada explotó igualmente cuando cayó. La explosión destrozó la pared detrás de mí y me mandó al suelo. Me levanté, con los oídos zumbando, la visión borrosa.
Mis hombres seguían aguantando, pero a duras penas. Pedimos apoyo aéreo, y en minutos, la calle fue engullida por una tormenta de disparos desde arriba. Cuando el polvo se asentó, no quedaba nada que se moviera. Esa noche, volví a encontrar al líder alienígena. Estaba en la zona de reubicación, sentado solo cerca de la valla perimetral. Su ropa estaba sucia, su piel apagada a un gris enfermizo, pero sus ojos todavía ardían con algo que no podía nombrar. «Creen que ganan», dijo cuando me detuve frente a él. «Pero solo matan. No pueden ganar contra un pueblo que no tiene nada que perder». «Ustedes ya han perdido», le dije. Negó lentamente con la cabeza. «No. Ustedes sí. Simplemente todavía no lo ven». No respondí, no porque no tuviera una respuesta, sino porque empezaba a pensar que podría tener razón. En el tercer y último día, atacamos el sector oeste. Se suponía que era la limpieza. Pequeños focos de resistencia. Nada organizado, pero los combatientes habían guardado sus últimas fuerzas para esto. Nos recibieron con barricadas hechas de vehículos quemados, trampas explosivas en cada puerta y nidos de francotiradores en los pisos superiores. Cada manzana era una lucha. Despejábamos una calle solo para ser atacados por la espalda por combatientes que usaban las alcantarillas. La batalla duró horas. Las calles corrían con lluvia y sangre. Para cuando el sol se puso, el sector oeste no era más que escombros y cadáveres. Lo habíamos conseguido. La resistencia estaba rota. La purga había terminado. Pero mientras estaba de pie al borde de lo que solía ser su ciudad, viendo cómo se extinguían los últimos fuegos, me di cuenta de algo. No los habíamos salvado del enjambre. Simplemente lo habíamos reemplazado. Y quizás a la larga, habíamos hecho más daño del que el enjambre jamás podría haber hecho. Para cuando el último disparo se desvaneció, la ciudad estaba muerta. No en silencio, muerta. Incluso las zonas de guerra tienen un zumbido. El crepitar de fuegos lejanos, el estruendo de la maquinaria, el sonido de gente moviéndose en algún lugar más allá del humo. Pero aquí, nada se movía. El viento se deslizaba por las calles destrozadas sin un susurro. Los fuegos se estaban consumiendo hasta convertirse en brasas. Habíamos matado al enjambre. Habíamos matado a la resistencia. Y en el proceso, habíamos matado a la propia ciudad. El mando lo llamó un éxito total. Las órdenes de extracción llegaron al cuarto día después de la purga. Empaquen. Carguen lo que queda del equipo. Prepárense para la partida orbital. Las unidades secundarias permanecerán para hacer cumplir los protocolos de cuarentena. Traducido. Habíamos terminado aquí. Le pasaríamos las cenizas a otro y seguiríamos hacia el siguiente incendio. La tripulación comenzó a desmontar nuestras fortificaciones. Cayeron las barricadas. Las cajas de munición se cargaron en las naves de desembarco. Y los civiles restantes, los pocos que aún respiraban, fueron conducidos hacia la zona de reubicación. No se resistieron. No hablaron. Simplemente se movieron como fantasmas bajo los cañones de nuestros rifles. Recorrí el perímetro por última vez. Las calles por las que habíamos luchado no eran más que ruinas esqueléticas. Torres ennegrecidas se apoyaban unas contra otras como borrachos a la hora de cerrar. El olor de la purga todavía pesaba en el aire, una mezcla de piedra carbonizada y algo más dulce. Carne que se había quemado demasiado tiempo. Se pegaba a todo. Encontré al líder alienígena cerca de la zona de carga. Estaba más delgado de lo que recordaba, con los ojos hundidos, pero seguía observando todo a su alrededor. No me miró hasta que estuve lo suficientemente cerca como para que me oyera por encima de los motores. «Así que se van», dijo. «Nuestro trabajo ha terminado», le contesté. Asintió lentamente, como si eso fuera exactamente lo que esperaba que dijera. «¿Y qué queda para nosotros?» No tenía una respuesta que importara. Supervivencia, quizás. Pero sobrevivir no era vivir. Antes de que pudiera hablar, un soldado me llamó desde el otro lado del patio, algo sobre una caja de suministros desaparecida. Me di la vuelta y, cuando volví a mirar, el líder ya caminaba hacia los demás, tragado por la fila de civiles que se arrastraban hacia las naves de desembarco que esperaban.
La zona de aterrizaje de la Steel Ripe era un hervidero de movimiento cuando llegamos. Naves de desembarco yendo y viniendo, palés de equipo apilados, tripulaciones gritando por encima del zumbido de los motores. Estaba a mitad de camino de la rampa cuando los comunicadores se encendieron. Brecha en la barricada sur. Múltiples hostiles dentro del perímetro. Por un instante, pensé que era un error. No debería quedar resistencia. No después de la purga, pero los disparos de fondo me dijeron lo contrario. La voz del mando cortó la estática. Todas las unidades disponibles, contengan y eliminen. La prioridad es asegurar a los civiles para la extracción. Ya estaba corriendo antes de que el canal se cerrara. El punto de la brecha era un caos. El humo flotaba bajo sobre el suelo, haciendo que cada sombra pareciera un movimiento. Mis botas chapotearon en charcos de agua negra mientras avanzaba hacia el sonido de la lucha. El primer cuerpo que vi fue uno de los nuestros, armadura rota, visor destrozado. El segundo era uno de los suyos, vestido con los harapos de la zona de reubicación, pero aferrando un rifle recuperado. Se habían escondido entre los civiles. Esperaron hasta que estábamos levantando el campamento. Inteligente, desesperado, fatal. Los hicimos retroceder en minutos, pero el daño estaba hecho. 4 soldados muertos, 3 más heridos y media docena de civiles atrapados en el fuego cruzado. Los supervivientes se dispersaron por las ruinas, pero no los perseguimos. La extracción tenía prioridad. Mientras los médicos trabajaban, vi una figura más pequeña agazapada cerca de la barricada, observándome. El niño. Me quedé helado. Parecía mayor ahora, más delgado, más duro. Pero lo reconocí al instante. Los mismos ojos, la misma mirada afilada. Tenía las manos vacías, pero no me fié de eso ni un segundo. «Todavía estás aquí», dije. «Todavía están matando», replicó. Empecé a caminar hacia él, pero retrocedió hacia el humo, desapareciendo antes de que pudiera dar 2 pasos. Esa noche, me senté a la sombra del aripe, sin casco, escuchando el lento latido de los reactores de la nave. A mi alrededor, los soldados reían, bebían y empacaban su equipo. Pero todo se sentía distante. Seguía viendo la cara del niño, la tensión de su mandíbula, la forma en que se había desvanecido en el humo como si la propia ciudad se lo hubiera llevado de vuelta. Sobreviviría. No sabía cómo, pero estaba seguro de ello. Y si lo hacía, sabía en qué se convertiría. No en un superviviente, no en una víctima. Algo peor. A la mañana siguiente, comenzamos a embarcar para la partida. Los civiles fueron primero, transportados a una zona de contención secundaria hasta que los equipos de cuarentena tomaran el relevo. La mayoría no nos miraba. Unos pocos se escupieron al pasar, aunque no tenían fuerza para que llegara a su destino. El líder alienígena era el último de la fila. Se detuvo al pie de la rampa, mirando al aripe como si estuviera contemplando una lápida. ¿Creen que esto ha terminado?, dijo. Para mí, sí. No, dijo suavemente. Para ustedes, acaba de empezar. Luego subió la rampa sin decir una palabra más. Me quedé en el planeta hasta la última nave de desembarco. Mi unidad tenía el deber de vigilar el perímetro, manteniendo segura la zona de aterrizaje por si la resistencia decidía intentarlo de nuevo. No lo hicieron. Mientras despegábamos, miré la ciudad por última vez. Desde el aire, las ruinas parecían casi pacíficas, como una vieja cicatriz que había dejado de sangrar. Pero las cicatrices no curan lo que hay debajo. En algún lugar ahí abajo, sabía que el niño seguía vivo, y sabía que no habíamos visto lo último de él. Desde la órbita, el planeta no parecía muerto. Eso fue lo primero que me sorprendió cuando entré en el puente de observación de la Steel Ripe. El humo de la purga había desaparecido, arrastrado por los vientos de la alta atmósfera. El océano todavía brillaba con un profundo azul verdoso. Los continentes tenían el mismo tono dorado y forestal que había visto cuando llegamos. Desde esta distancia, casi podías creer que estaba intacto. Esa es la mentira del espacio. Desde lo suficientemente lejos, no puedes ver la ceniza ahogando los ríos. No puedes oler el metal y los huesos calcinados.
No puedes oír el silencio donde ciudades enteras solían respirar. No puedes ver los rostros de los que dejaste atrás. Rompimos la órbita al 5.º día después de la purga. Los motores del Aripe rugiendo contra la atracción del mundo muerto de abajo. Los civiles, lo que quedaba de ellos, estaban asegurados en bahías de cuarentena en las profundidades de la nave. Serían entregados a una flota secundaria en un punto de encuentro a 2 sistemas de distancia, procesados y reubicados. Esa palabra, había aprendido, era otro tipo de mentira. La mayoría de ellos no viviría lo suficiente para ver sus nuevos hogares. Enfermedad, desnutrición, suicidio. Elige tu veneno. E incluso para los que sobrevivían, los sitios de reubicación no eran hogares. Eran jaulas con mejor iluminación. Mi unidad estaba fuera de rotación por primera vez en semanas. Sin patrullas, sin purgas, sin órdenes, solo tiempo libre. Los demás lo celebraron con el tipo de abandono temerario que viene después de sobrevivir a una misión con la piel intacta. Cartas, bebidas e historias ruidosas sobre tiroteos donde la verdad se doblaba un poco más con cada relato. Yo no me uní a ellos. En cambio, me encontré caminando por los silenciosos pasillos de la nave, con el casco bajo el brazo, escuchando el zumbido de los sistemas del Aripe. Pasé una vez por las bahías de cuarentena, sin oír nada desde dentro. Ni llantos, ni gritos, solo el silencio estéril de gente demasiado vacía como para hacer ruido. Me dije a mí mismo que era mejor así. Si nos odiaban, era más fácil. Si nos temían, era más limpio. Pero lo que había visto en los ojos del líder alienígena no era odio ni miedo. Era paciencia. La paciencia era peor. 2 días después del viaje, recibí la citación. El mando quería mi informe. No el oficial que ya habíamos presentado, sino el tipo en el que te sientas frente a un oficial de alto rango y le dices lo que el papel no puede decir. Los aposentos del capitán estaban impecables. Sin polvo, sin arañazos en el suelo, sin rastro de la suciedad y la sangre que habíamos vadeado allí abajo. Se sirvió una bebida antes de hablar. Llevas mucho tiempo en esto, dijo. Has visto operaciones fracasar, tener éxito y todo lo que hay en medio. Esta se completó, dije automáticamente. No es lo que he preguntado. Lo miré. Hicimos lo que nos enviaron a hacer. El enjambre ha desaparecido. La resistencia está rota. El planeta está bajo control. Y los supervivientes nunca volverán a ser una amenaza. Me estudió por encima del borde de su vaso. Eso no suena a orgullo. No es mi trabajo sentirme orgulloso, dije. Esbozó una leve sonrisa, pero no había humor en ella. Quizás no, pero es tu trabajo entender el coste. Si no lo haces, eres peligroso para la gente equivocada. No respondí. Él no insistió. La reunión terminó 5 minutos después. Llegamos al punto de encuentro una semana más tarde. Otra nave, elegante, blanca, del tipo que se usa para reubicación humanitaria, atracó junto a la nuestra. Tripulaciones con uniformes limpios subieron a bordo para transferir a los civiles. Yo estaba de servicio en la carga. Los supervivientes se arrastraron por la pasarela del Aripe en una delgada y silenciosa fila. Estaban más limpios que cuando los sacamos de la ciudad, pero todavía llevaban el vacío de personas que habían visto quemarse todo lo que conocían. El líder alienígena estaba allí, por supuesto, cerca del frente. No habló, no me miró hasta que casi había pasado. Cuando lo hizo, no había ira en sus ojos, ni miedo, solo esa misma mirada de espera paciente. Ya pueden irse, dijo en voz baja. Fruncí el ceño. ¿Irnos? Señaló hacia las estrellas distantes más allá de la bahía de Atraque. Vayan a luchar sus guerras. Quemen sus mundos. Seguiremos aquí cuando regresen. Antes de que pudiera responder, uno de los oficiales de reubicación lo instó a avanzar. Y se fue. Esa noche, soñé con el niño. No como lo había visto por última vez, delgado, sucio, desapareciendo en el humo, sino mayor, más alto, con los ojos más afilados, sus manos firmes en un arma que nunca había visto antes. Detrás de él había una ciudad, no su ciudad, sino la mía, y estaba ardiendo. Me desperté con la mano en el cuchillo de mi cinturón,
el corazón martilleando contra mis costillas. Saltamos de sistema al día siguiente, dirigiéndonos a nuestro próximo despliegue, otra zona de guerra, otra contención. La tripulación volvió a la normalidad, intercambiando rumores sobre dónde nos enviarían y a quién mataríamos después. Pero yo no podía dejar de pensar en esa mirada. La paciencia del líder, el desafío del niño. Paciencia significa que esperan. Desafío significa que actúan. Y supe, con la misma certeza con la que había sabido que el enjambre caería, que no habíamos terminado esta guerra. Solo le habíamos dado tiempo para crecer. La primera señal llegó 3 meses después. Estábamos a 3 sectores de profundidad en una operación de supresión cuando el mando distribuyó un informe seguro. Actividad inusual cerca del antiguo mundo en cuarentena. Los escaneos de largo alcance mostraban naves entrando y saliendo de la órbita. No registradas, rápidas, fuertemente blindadas. Lo llamaron contrabando. Yo sabía que era algo más. Contrabando significaba comercio. Comercio significaba organización. Organización significaba que los supervivientes no solo estaban sobreviviendo. Estaban reconstruyendo. Un año después, los rumores se convirtieron en informes confirmados. Una emboscada a una patrulla de Outworlder en un sistema vecino. Sin supervivientes. Los atacantes usaron armas que nunca habíamos visto. Compactas, de alto rendimiento, diseñadas para atravesar nuestra armadura como si fuera papel. Cuando los equipos de recuperación revisaron los restos, encontraron una insignia quemada en una de las paredes de la explosión. Una marca irregular y curva que no coincidía con ninguna facción conocida. La reconocí. Estaba tallada en el pupitre de esa escuela que habíamos quemado el segundo día de la purga. 2 años después, atacaron una colonia. No solo una incursión, una ocupación. Entraron rápidamente, hicieron retroceder a la guarnición hacia las colinas y tomaron el control del asentamiento. Los civiles fueron conducidos a zonas de contención. Las líneas de suministro fueron cortadas. Las comunicaciones fueron interferidas. Era un espejo de lo que les habíamos hecho. Fuimos enviados de inmediato. Cuando entramos en órbita, lo primero que vi en la superficie de la colonia fue humo elevándose en el mismo patrón exacto que había visto en su ciudad. La historia no se repetía. Estaba respondiendo. Luchamos contra ellos durante meses. Eran más inteligentes ahora, mejor armados, y luchaban como les habíamos enseñado. Directos cuando les convenía, feroces cuando no. No solo mataban a nuestros soldados. Desmantelaban nuestros puntos de apoyo, robaban nuestro equipo y desaparecían en el terreno antes de que pudiéramos acorralarlos. Cada vez que veía sus tácticas, me veía a mí mismo en ellas. Cada elección brutal, cada quema calculada, lo habían aprendido de nosotros. Lo habían aprendido por nuestra culpa. La guerra no terminó. Ni allí, ni en ningún otro lugar. Se extendieron, primero en pequeñas células, luego en flotas. No se llamaban a sí mismos un imperio, pero no tenían por qué. Los mundos empezaron a caer ante ellos de la misma manera que habían caído ante nosotros. Rápido, duro, definitivo. En algún lugar de esa tormenta creciente, empecé a oír un nombre. No un nombre de facción, no un código, solo una palabra en su idioma que ningún humano podía pronunciar limpiamente. Cuando finalmente obtuve una traducción, me dejó helado. Significaba aquellos que sobrevivieron a la purga. Años después, en otro mundo destrozado, lo vi. El niño. Era más alto ahora, músculo magro bajo una armadura oscura, un rifle en sus manos. Sus ojos eran los mismos. Nos miramos fijamente a través de un campo de humo y piedra destrozada. Ambos armados, ambos rodeados de muertos y moribundos. Él no disparó. Yo tampoco. Porque ambos sabíamos que esto nunca se resolvería con un solo disparo. Habíamos empezado algo que ninguno de los dos podía terminar. Y hasta que uno de nosotros redujera al otro a la nada, seguiría. Éramos de Outworlders. Solucionábamos los problemas de forma permanente. Pero algunos problemas aprenden. Algunos problemas recuerdan. Y esos son los que vuelven a por ti. La guerra nunca terminó realmente. Ni para mí, ni para ellos,
ni para los mundos atrapados entre nosotros. Años después, me encontraba mirando las estrellas desde el puente de otra nave, en otra misión, otra contención. Los nombres de los planetas cambiaban. Las caras de mi tripulación cambiaban, los enemigos cambiaban, pero el olor a piedra quemada y sangre nunca se iba. Algunas noches sueño con ese primer planeta. No con las batallas, sino con la calma posterior. Las calles cubiertas de ceniza. La expresión en el rostro del líder alienígena cuando me dijo que nos volveríamos a ver. El niño desapareciendo en el humo con nada más que odio para mantenerse caliente. Nos dijimos a nosotros mismos que habíamos acabado con la amenaza. No lo habíamos hecho. Simplemente le habíamos enseñado a contraatacar. Ahora sus flotas se movían como sombras entre las estrellas. Sus ataques eran más rápidos, más limpios, más difíciles de rastrear. Las colonias ardían en patrones que reconocía porque yo los había diseñado. Cada victoria que reclamaban era otro eco de las lecciones que habíamos tallado en sus huesos. A veces me pregunto si el mando se da cuenta de lo que creamos. Si entienden que cada vez que quebramos un mundo, plantamos las semillas del próximo enemigo. Yo sí lo sé. Y sé que un día, en algún lugar ahí fuera en la oscuridad, volveré a ver a ese niño. Quizás en el puente de un buque de guerra. Quizás a través de la mira de un rifle. Quizás de pie sobre mí en el polvo con la misma paciencia silenciosa que una vez tuvo su líder. Si ese día llega, no suplicaré. No pediré piedad. Los de Outworlders no lo hacen. Pero lo entenderé. Porque yo le enseñé a solucionar los problemas de forma permanente. Y ahora, el problema soy yo.